Hoy vamos a hablar acerca de los 3 miedos que te limitan o te impiden vivir tu propósito de vida. Quiero que sepas cuáles son esos 3 principales miedos que te están limitando a vivir tu propósito de vida y cómo superarlos, cómo puedes ir a ese espacio de saber que igual con miedos puedes hacer realidad tus sueños, que los miedos no son exactamente aquello que nos han vendido ni esa idea que tenemos acerca de ellos. Pero necesitas, antes que nada, descubrirlos, saber cuál es ese miedo que estás teniendo, cuál es esa situación que estás creyendo que es terrorífica, que es terrible y que por la cual no puedes hacer realidad tu sueño de vivir tu propósito de vida, servir a otras personas, disfrutar de tus pasiones, ganar dinero, vivir una vida en abundancia y hacer y tener esa libertad de elección, vivir como quieres, como deseas. Nos faltan solo 3 días para empezar con el taller gratuito Cómo convertirte en mentora transformacional. Recuerda que este taller hace parte del lanzamiento de la certificación Mentora Transformacional desde la Esencia. Vamos en la generación número 5 y estoy demasiado feliz por recibirte aquí, para darte la bienvenida, recibirte en un proceso de sanación, de transformación, de formación, porque es mi deseo que tengas las herramientas, las prácticas, la metodología para que ayudes a otras personas, para que impactes la vida de otras personas. Tal vez hoy eres una coach, una mentora, una terapeuta, has leído sobre crecimiento personal, has ido a seminarios, talleres y demás, pero sientes que no es suficiente, sientes que podrías aprender más, sientes que todavía no tienes una metodología realmente de transformación, como me pasó a mí cuando yo empecé. Yo ya era neurocoach cuando empecé, pero aún así yo decía, no tengo ni idea qué voy a hacer con una persona que llegue a buscar mi ayuda. Sí, quiero ayudar, pero no sé cómo, no sé qué método, no sé cuál es el protocolo, no sé cómo tengo que dirigir una sesión. Entonces, todo esto lo vas a aprender en la certificación Mentora Transformacional desde la Esencia. Estaré feliz de que te des esta oportunidad, que hagas parte de este maravilloso espacio de contención, porque sí que mereces vivir tu propósito de vida. Otro de los avisos es, recuerda, falta también muy poco para que vivamos el lanzamiento de mi libro Volviendo al Amor. Voy a estar en Corferias, en Bogotá, Colombia, que si tú eres de Perú, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Argentina y quieres venir, quiero que vengas, ¿sí? Estás súper bienvenida a que participes de este lanzamiento, que asistas a Corferias en la presentación oficial que voy a hacer de este libro. Voy a hacer una presentación, una charla, voy a abrazarte, vamos a sacarnos fotos, bueno, vamos a vivir una experiencia muy enriquecedora y por supuesto que tengas en tus manos mi libro. Quiero contarte que estoy preparando un lanzamiento para el libro extraordinario. Voy a darte muchos obsequios, muchos premios, así que también súper atenta a todo esto, porque todo esto hace parte. Volviendo al Amor es un libro que es un programa, ¿verdad?, que hace parte de esto que es mi trabajo, ¿sí? De hecho, la certificación Mentora Transformacional desde la Esencia tiene como bono el programa digital, el programa virtual Volviendo al Amor, que es un programa de 30 días, ¿sí? De 30 lecciones, es un programa absolutamente maravilloso, transformador, y tú lo vas a tener completamente gratis si haces parte de la certificación. ¿Por qué hablarte de esto? Porque es importante que sanes. Recuerda, hay que limpiar nuestro canal para ir a servir a otras personas. No podemos andar por ahí tratando de servir, de ayudar. Claro que sí, que si tenemos el deseo, lo podemos hacer, pero realmente te invito a que lo hagas de forma profesional. ¿Y cómo es hacerlo de forma profesional? Es que tú te sanas, tú te transformas, ¿verdad? Tú te formas, te educas, estudias, te preparas, ¿sí? Y lo haces de forma profesional. Eso también hace que tú, loca de la casa,
que tu diálogo interno no te sabotee, ¿sí? No te autosabotees, no tengas el síndrome del impostor. Y justamente estos miedos de los que vamos a hablar hoy, ¿sí? También se desvanecen. Tú no tienes idea la cantidad de testimonios que yo tengo de mi programa Volviendo al Amor, justamente de mujeres que han sanado heridas que producen los miedos de los que vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar. Dime que trajiste tu libreta de apuntes para que tomes nota. Quiero que escribas lo que voy a compartir. Número uno, miedo número uno. Recuerda, son tres miedos, tres principales miedos. Miedo número uno, tres principales miedos que te están impidiendo vivir tu propósito de vida. Número uno, el miedo al rechazo. Sí, el miedo al rechazo. Y mira que el miedo al rechazo viene de una herida de infancia, la herida de infancia de rechazo, ¿sí? Viviste probablemente en tu infancia situaciones en donde sentiste que fuiste rechazada, ¿sí? Tal vez por la forma de crianza, la forma en cómo te trataron, el hecho de, o sea, una herida de infancia se genera también cuando mamá tiene herida de rechazo, ¿sí? Si tu mamá tiene una herida de rechazo, también está en ti, la tienes por genética, ¿sí? Esto está comprobado, científicamente comprobado. Pero también hay herida de rechazo cuando, por ejemplo, tu mamá, tu papá, bueno, no quería que tú, no quería quedar en embarazo, por ejemplo, que alguno de los dos quería que fueras un hombre y fuiste una mujer, ¿sí? Todo esto genera herida de rechazo, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias, entonces? ¿Cuáles son los síntomas de tener una herida de rechazo? Pues vas a tener miedo constante, ¿verdad? Entonces, en general, la herida de rechazo lo que hace es que tú te aísles, que sientas que no perteneces a grupos, que te sea difícil relacionarte con otras personas porque siempre tienes en tu mente subconsciente la idea de que vas a ser rechazada. Ahora, traído al área laboral, a esto que es el propósito de vida. Entonces, si tienes una herida de rechazo, tú sientes que o crees, tienes la idea, por ejemplo, de que no van a aceptar lo que tú tienes por compartir. Entonces, puedes ahorita tener dones espirituales, grandes talentos, grandes capacidades, pero puedes estar teniendo la idea de no van a aceptar lo que yo digo, no me van a creer, se van a burlar de mí, me van a decir que quién soy yo para compartir esto, ¿sí? Y todo ese diálogo interno entonces provoca miedo, ¿sí? Y es miedo a ser rechazada por esta nueva profesión, por sacar a la luz tus dones, por empezar a hablar sobre espiritualidad, sobre crecimiento personal, sobre amor propio, sobre transformación, ¿sí? Ese miedo al qué dirán, qué van a decir de mí, es que Moni, qué pena. Tú sabes a mí cuántas alumnas me han dicho, Moni, yo no me he lanzado porque me da miedo. ¿A qué van a decir de mí? Y te paralizas, ¿sí? Te paralizas, te bloqueas y empiezas a creer, no es que no soy suficiente, no es que yo no tengo lo que se necesita, no es que, o sea, también estas ideas que tengo yo de ponerme disque, a hablar a una cámara, disque, a ayudar a las personas, ¿quién me va a poner cuidado? ¿Sí? Si ya estudié otra carrera, pues ¿para qué ya me dedico a esto? Y todo esto viene de una herida de rechazo. Y cuéntame, escríbeme en los comentarios si te ha pasado, si sientes que lo has vivido, si estás sintiendo en este momento de tu vida cualquiera de estas situaciones o emociones o has tenido estos pensamientos, ¿sí? Tienes ese miedo a ser rechazada, ese miedo a qué van a decir de mí si prendo la cámara y empiezo a publicar por las redes sociales que ahora voy a ser mentora transformacional.
¿Qué dice tu ego? Quiero que me cuentes aquí. ¿Qué dice tu ego? ¿Qué está diciendo en este momento tu ego? ¿Qué es lo primero que llega a tu mente? Hagamos este ejercicio. Vamos a hacer de una vez aquí ejercicios prácticos. Recuerda que me encanta darte contenido, contenido que te sane, que te transforme, que te mueva, que te genere conciencia, ¿vale? Entonces, aquí y ahora, ¿qué es lo que llega a tu mente cuando yo te digo, es que tienes que empezar a compartir tu mensaje con el mundo? Empezar a compartir eso que tú quieres hacer, eso que tú deseas hacer. Y vas a decir a las personas, es que soy mentora. Y quiero contarles algo. Cuando yo empecé, hace 5 años, cada vez que yo iba a decir, es que ya no soy administradora de empresas, ¿sí? O sea, ya no me voy a dedicar a eso, sino que ahora me voy a dedicar a ayudar a las mujeres a que se sanen, a que se transformen. O sea, yo era que me lo pensaba y me lo pensaba y me lo pensaba, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué van a decir de mí? No, mis compañeros de la universidad, ¿qué van a pensar de mí? Mis ex compañeros de trabajo, ¿sí? De las empresas que trabajé, las personas que me conocían, mis amigos, no, 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 qué oso. Mis familiares, el rechazo de mis familiares. Si es que yo supe, ¿sí? Que mi familia dijo, Mónica se enloqueció, ahora dice que se las da de psicóloga, está dice que publicando cosas en internet. ¿Tú crees que le daban like a mis publicaciones? No, ni mi familia, ni mi familia. Entonces, ¿yo qué pensaba? Yo no, qué oso, qué pena, qué vergüenza. ¿Y si no me creen? ¿Y si me dicen que estoy loca? ¿Y si me dice, y si se burlan de mí? ¿Y si me dicen que yo quién me creo, no? Eso era la frase que más me llegaba. ¿Quién me creo yo para ir a servir a otras personas, para ayudarle a otras personas, si esa no es mi profesión? Pero mira que te estoy contando de esto cuando yo ya me había formado. Yo ya había hecho un programa, había estudiado durante meses, casi un año, una formación en neurocoach. Y sabía cómo funcionaba el cerebro y sabía, tenía un montón de información, ¿sí? Entonces, miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo hizo que durante meses yo no saltara, yo no lo hiciera. Pero aún así, salté. Dice Rosy, no sé por dónde empezar, querido mentora. Eh, no entendí la pregunta, pero bueno, no sabes por dónde empezar, ok, formándote, formándote, ¿sí? Fórmate, edúcate, aprende, estudia. Aquí estoy yo para guiarte, para decirte, o sea, te estoy hablando de hace 5 años estoy ejerciendo la profesión, ¿sí? Hace 6 años viví todo mi proceso de despertar de conciencia, de sanar, empezar a sanar, porque todavía sigo sanando, ¿sí? Todavía, esto no es que ya paré, no, no, no. Sigo sanando, sigo formándome, sigo educándome, sigo yendo a entrenamientos, ¿sí? Hace poco atravesé literalmente el Atlántico, el océano Atlántico, para ir a entrenarme, para ir a formarme, ¿sí? Entonces, miedo al rechazo. Y escríbeme en los comentarios si tienes miedo al rechazo, si tienes miedo a ser rechazada. Y este miedo puede ser consciente o inconsciente. Consciente o inconsciente, ¿sí? Miedo al rechazo, consciente o inconsciente. ¿Cómo estás tú? ¿Qué has identificado? ¿De qué te has dado cuenta? ¿De qué te has dado cuenta? Vamos con el punto número 2. Punto número 2. A ver, vamos a ver. Dice Laura, ¿qué dirán? ¿Será que me creen
que si quiero hacerlo, no tengo miedo a ser rechazada. Súper. ¿Y ya te lanzaste? Cuéntame, ¿ya qué estás haciendo? Porque esa es la prueba, ¿sí? Esa es la prueba. Pero mira que yo te estaba diciendo, yo ya me había lanzado, pero seguía con el miedo al rechazo. Yo ya había empezado y seguía con el miedo al rechazo. Pero con miedo iba. Pero ¿cómo me sané realmente del miedo al rechazo? Sanándome. O sea, ¿cómo me liberé del miedo al rechazo? Sanándome, entendiendo la raíz del miedo. Y te hablé de la herida de infancia de rechazo, ¿sí? Entonces, sanando, resignificando mi historia. Y a propósito de esto, recuerda que en mi canal de YouTube tienes una meditación que te puse de tarea a hacer durante 21 días, ¿sí? Una meditación en donde te ayudo a resignificar tu historia y a reconectar o a conectar con tu grandeza. Entonces, recuerda que tienes ya disponible el enlace para que hagas esta meditación. Hazla todas las noches, ¿sí? Tienes que resignificar tu historia. Siendo la mujer que eres hoy, no puedes lograr resultados diferentes. No puedes. Yo tardé mucho tiempo en entender esto, mucho tiempo, hasta que entendí que tenía que dejar de ser yo, la Mónica del 2018, 2017, tenía que dejar de ser esa Mónica para poder vivir mi propósito de vida, servir, manifestar abundancia, porque sí que tenía bloqueos con la abundancia, ¿sí? Tenía que dejar de ser esa Mónica, ¿vale? Entonces, tarea hoy también hacer la meditación, ¿vale? Recuerda que se llama Resignificando mi historia. En esa meditación vas a sanar tus emociones, sanar tus heridas emocionales, tus heridas de infancia. A no sentirte capaz, miedo a hablar. Ok, vale. Vamos entonces con el segundo miedo. Segundo miedo, miedo al fracaso. Estos son, te decía, los principales miedos. Hay muchos más, pero estos son los principales. Que con que tú trabajes estos, te aseguro que sacas adelante tu sueño de vivir tu propósito de vida. Entonces, número 2, miedo al fracaso. Y esto tal vez dirás, ay, sí, Moni, yo ya eso lo he escuchado. Bueno, miedo a fracasar viene de, ¿y si no gano dinero? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Porque mira que te contaba que yo dejé mi vida, o sea, dejé mi profesión, dejé lo que hacía, dejé todo lo que yo tenía para empezar a vivir mi propósito de vida y tenía miedo a fracasar. Tenía miedo. O sea, yo pensaba, ¿será que esto sí va a funcionar? ¿Será que sí voy a vivir de esto? ¿Será que sí voy a ganar dinero de esto? ¿Sí? Entonces, pregúntate, en este momento, ahí donde estás, recuerda, vamos a hacer este ejercicio. Ahí donde estás. Yo te voy a preguntar y tú vas a responder lo primero que llegue a tu mente. Lo que estamos haciendo es hacer que salga de tu mente subconsciente o traer a la luz de la conciencia, ¿sí? Las creencias, tus creencias limitantes, tus miedos, ¿vale? Entonces, no intentes arreglarlo porque esto no es para mí, esto es para ti. Hay que ser completamente honesta, ¿sí? Verdad absoluta, verdad absoluta. Esto no es para quedar bien, no. Es para que te respondas tú. ¿Listo? Entonces, ¿tienes miedo a no ganar dinero de tu propósito de vida? Solo sí o no. ¿Tienes miedo a que no funcione? ¿Sí o no? ¿Tienes miedo o qué piensas? Más bien, voy a preguntarte. ¿Qué piensas si te digo en este momento que tú
puedes ganar dinero de tu propósito de vida? Tú, estoy hablando de tú. No es, ay, sí, yo veo que Mónica gana dinero. No, es tú. Porque el miedo al fracaso tiene que ver contigo. Tú puedes ver a otras personas que son exitosas haciendo lo que tú deseas hacer, ¿sí? Pero mientras tú tengas la creencia de que eres tú la que no puede, porque a mí me lo han dicho muchas mujeres, Moni, eso eres tú, yo no, ¿ves? Entonces ahí está la creencia de, ella tiene miedo a fracasar porque ella cree que ella no puede, pero no es real, ¿sí? No es real. Entonces, ¿crees que tú no puedes ganar dinero de tu propósito de vida? ¿Crees que puedes ser exitosa siendo una mentora transformacional? ¿Sí o no? ¿O dudaste? ¿O te quedaste como en sí, pero? El sí, pero es un no. El sí, pero, o sea, el sí, pero es un no. ¿Vale? Entonces, el miedo al fracaso también está relacionado con la aprobación social, ¿sí? Entonces significa que si tú tienes este miedo al rechazo, ¿verdad? Pero adicional a eso estás pensando en, yo ya no voy a ser parte de ese grupo social al que antes pertenecía. Entonces, si por ejemplo, yo tenía compañeros de trabajo, esto no es estoy dando un ejemplo, pues. Si tú tienes compañeros de trabajo, una vida social en este momento, con personas que no tienen nada que ver con todo esto del crecimiento personal, ¿sí? Porque eso nos pasa mucho. El miedo al fracaso también se manifiesta a través de ya no voy a pertenecer a ese grupo social, ¿sí? Ya no voy a pertenecer entonces, con mis amigos, ¿sí? Entonces, tienes ese miedo a fracasar porque, o sea, es como si le echo ganas y si me meto de lleno a vivir mi propósito, me voy a quedar sola, ¿sí? No voy a tener con quién compartir esto, mi familia no me entiende, mi pareja no me entiende, nadie entiende lo que yo quiero hacer o lo que yo deseo hacer. Entonces, eso ya tu mente lo interpreta como fracaso. Entonces, ¿qué dice tu mente? No, mejor no hagas eso. Porque, ay, no, qué miedo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos con el miedo número 3. Miedo número 3. Ahora te decía, el miedo al fracaso no es real, porque tú puedes hacer que eso funcione. Yo me decía en el año 2018, esto va a funcionar todos los días. Yo no tenía un plan, yo no tenía ni idea qué hacer. En ese entonces yo ya me había certificado, pero yo todavía no, como te digo, no tenía una metodología, no sabía cómo promocionarme, sí, o sea, me faltaban muchísimas cosas, mejor dicho, estaba muy biche, como decimos aquí en Colombia, estaba muy biche para vivir mi propósito de vida, pero igual, y estaba aterrorizada, tenía muchísimo miedo porque tenía miedo a ese rechazo, tenía miedo a fracasar, tenía miedo a que eso no funcionara, pero ¿qué hice yo? ¿Cómo superas ese miedo al rechazo? Lo superas, ¿cómo lo derribas? Lo derribas a través de apalancarte del miedo. En el miedo al fracaso. En el miedo al rechazo te decía que sanando tus heridas, ¿verdad? En el miedo al fracaso, derribas ese miedo apalancándote de ese miedo,
¿sí? Te apalancas de él. Yo me decía todos los días, esto va a funcionar. Yo voy a hacer que esto funcione. Yo voy a vivir de mi propósito de vida, cuésteme lo que me cueste, ¿sí? Y si tú tienes la característica de ser una mujer terca, decimos aquí en Colombia, terca, ¿verdad? Eso, mírale el lado positivo a ser terca. Yo siempre he sido terca, o sea, yo siempre he sido de por donde meto la cabeza, ese es un dicho muy colombiano, ¿no? Bueno, no sé si en otros países también, pero acá decimos en Colombia, por donde uno mete la cabeza, por ahí yo saco el cuerpo. O sea, por donde me meto, ahí es que voy, ¿sí? Pase lo que pase. Cuando es algo en lo que yo creo, cuando es algo que yo siento en mi corazón que quiero hacer, yo ya lo había dejado todo, no tenía nada que perder, nada que perder. Entonces, como no tenía nada que perder, tenía ya todo por ganar, todo por ganar. Entonces, todos los días me decía, esto va a funcionar. Y me levantaba, aunque con miedo, aunque había llorado la noche antes, aunque había estado teniendo ansiedad, había tenido pesadillas, pensamientos negativos y pesadillas, ¿sí? Aunque vivía angustiada por no tener dinero, vivía angustiada porque pensaba, Dios mío, ¿de dónde voy a ganar dinero? ¿Quién me va a pagar? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Tengo una hija de 3 años, ¿cómo la voy a mantener? Todo eso yo pensaba. Igual, igual le decía a mi mente, esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Voy a hacer que funcione. Cuésteme lo que me cueste. Pase lo que pase. Porque ya no tenía dónde volver. Bueno, sí que me quedaba la esperanza de volver. Mi mente me decía, vuelve, ¿sí? Que volviera a abrir la empresa, que volviera a llamar a mis clientes a decirles, que yo llamé uno a uno a mis clientes de mi anterior empresa a decirles, mira, voy a cerrar la oficina, muchas gracias por contratarme, ¿sí? Vamos a terminar el contrato que tenemos. Entonces yo pensaba en, bueno, pues llamo otra vez a mis clientes y les digo que siempre ya no voy a cerrar la oficina, o sea, que la voy a reabrir y que ya volví y que ya que tuve un lapsus nervioso. Pero luego era como, no, porque era tan infeliz en esa anterior vida que yo decía, no, 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 no. O sea, mira lo que hacía el miedo, mira lo que hacía el miedo, que yo pensara en volver a mi vida pasada. Y esto pasa en las relaciones, ¿no? Entonces, tienes miedo a estar sola, tienes miedo a que nadie más te quiera, entonces tú prefieres aguantarte a esa pareja que tienes, que te maltrata y que estás mal, o ese trabajo, que también asócialo con el trabajo, igual ahí te quedas, ¿sí? Ahí te quedas porque el miedo hace que te mantengas ahí, aunque no estés a gusto. A la final somos animales de costumbre, terminamos acostumbrándonos, ¿sí? El maltrato, la infelicidad termina siendo parte del paisaje. Entonces, cada vez que yo pensaba, tenía miedo, me aterrorizaba mi futuro porque había un futuro incierto, entonces mi mente hacía que yo pensara en volver a mi vida pasada, ¿sí? Y cada vez que yo me imaginaba, lo recreaba en mi mente, volver a mi vida pasada, o sea, volver a la ciudad donde yo vivía, volver a vivir en mi apartamento, o sea, la misma dinámica de antes, yo decía, no, 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 me muero, me muero de la tristeza, me muero de la depresión. A ese punto, cada vez que a mí me dicen, ¿cómo tuviste la valentía de dejarlo todo? Fácil. Me conecté tanto con el dolor que yo tenía de la vida pasada, dolor de esa relación de pareja que tenía, dolor de ese trabajo que no me satisfacía, ¿sí? Dolor de sentir que mi vida no tenía sentido, de que para qué yo vivía, de sentir que no, o sea, es que no estoy haciendo nada con mi vida. Sí, estaba trabajando y estaba ayudando a otras personas, ¿verdad? Empresarios, sí, pero yo no era feliz, me sentía vacía, vacía, vacía. Entonces era tanto el dolor que yo dije, no. Entonces la valentía salió
de ese dolor. Entonces tú derribas tu miedo al fracaso apalancándote de ese miedo al fracaso. ¿Sí? Miedo a fracasar, a ver, no estás viviendo ya un fracaso. Porque si estás en un trabajo que detestas, que no te pagan bien, donde no eres feliz y que así te pagaran bien, si tú no eres feliz, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Sí? Dañando tu vida cuando tienes dones, talentos, tienes un llamado a servir, ¿qué haces ahí? Sí, esa es la pregunta. Yo siempre digo, esa es la pregunta del millón. Quiero que me respondan, ¿sí? ¿Qué haces ahí? Porque es que cuando yo desperté mi conciencia, yo dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago haciendo esto? No, no más. No más y no más y no más. ¿Sí? Entonces todos los días me decía, esto va a funcionar. No tengo nada que perder. Y en cambio sí tengo mucho que ganar. Mucho que ganar. Entonces, identifica tu miedo, acéptalo, acepta tu miedo, ¿sí? El miedo al fracaso también tiene que ver con perder la inversión. ¿Será que, y qué tal que yo me ponga a invertir y pierda la inversión? ¿Qué tal que yo pierda mi tiempo y mi dinero? ¿Sí? Cada vez que tienes que invertir en tu formación, que tienes que invertir, así como invertiste en tu carrera profesional, igual. Si es que yo lo tenía claro cuando yo empecé. Si yo estoy cambiando de profesión porque quiero vivir mi propósito de vida, me tengo que formar, ¿sí? No puedo ser irresponsable de que porque tengo unas ideas bonitas, ir y compartir mis ideas bonitas, pero luego no hay fondo, ¿sí? Y ya puedo hablar muy bonito, pero si no hay fondo, si no hay un proceso, si no hay una estructura, si no hay una metodología, si no hay un paso a paso, si no hay ¿verdad? Sustancia, eso no es sostenible y no voy a ser coherente. Entonces toca invertir. Entonces, si tú inviertes o simplemente la idea de invertir te genera miedo, porque ¿y qué tal que pierda la inversión? ¿Y qué tal que pierda el dinero? Mejor no lo hago. Eso es miedo a fracasar. Miedo a fracasar, porque ¿qué tal que pierda? Significa que no recupero la inversión, ¿sí? Significa que no estoy ganando. Tú sabes que yo, cuando voy y me entreno y me formo con mis mentores, yo multiplico la inversión. Multiplico la inversión. Entonces, invierto 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 dólares y los multiplico. Los multiplico. Y vuelvo e invierto, ¿sí? Reinvierto en mí, en mi formación, en mi crecimiento, porque mis resultados dependen de mí, de quién yo soy, de mi transformación, de mi sanación, ¿sí? Dependen de mi mentalidad, dependen de mi conexión, de ser un canal limpio. Entonces, si no, pues no voy a poder servir. Entonces, también el pensar en voy a invertir, pero qué miedo, mejor no lo hago, eso ya es fracaso, ya ahí estás fracasando. Entonces, ya el miedo al fracaso te paralizó, te impidió hacer lo que tienes que hacer, porque no money, invertir 1,000 dólares, no, eso es mucho dinero. No, invertir 2,000 dólares, no money, eso es demasiado. 5,000, 10,000, no. No es demasiado. No es demasiado. No lo es, créeme, no lo es. Porque tú, esas inversiones que haces, en la medida en la que tú inviertas, entre más invierto yo, más gano. Porque ese es el juego del dinero. Ese es el juego del dinero. Entre tú más inviertes, más ganas. Porque lo que tú estás invirtiendo no solamente está repercutiendo en tu sanación, ¿verdad? Porque estás sanando, estás reprogramando, te estás formando, te estás aprendiendo nuevas cosas, sino que adicional a eso, estás ampliando algo que yo llamo la brecha financiera, ¿sí?
significa que tú estás energéticamente teniendo la capacidad de contener más dinero en tu vida. Yo hace 5 años, 6 años, sí, hace 7 años, 8 años, ¿tú crees que yo era capaz de contener $10,000 en un mes? Cero. No, no podía. Ahora en una semana, menos. ¿Sí? Empezando porque me parecía una exageración de dinero, ¿no? Era como, qué montón de plata. ¿Sí? Qué montón de plata. ¿Sí? Entonces, mira lo que ocurre, ¿vale? Vamos con el miedo número 3. Miedo número 3 es el miedo al éxito. Este miedo es de esos miedos que uno dice, ¿será? No puede ser, imposible. ¿Yo cómo voy a tener miedo a eso? Sí, yo lo tenía, yo lo tuve. Es que te hablo de estos tres porque he vivido los tres. Y todavía yo trabajo en el miedo al éxito. En ese es en el que trabajo. En los demás no, los demás ya están sanados, chuleados. Pero el miedo al éxito todavía. Porque cada vez voy creciendo más, estoy teniendo más impacto, cada vez estoy siendo más visible. Hace unos años a mí me aterraba la idea de que pudiera hacer un entrenamiento con 1,000 mujeres. Me aterraba la idea. 1,000 mujeres, uy, no, demasiado. Eso es mucho. ¿Sí? Pero te voy a decir, ¿qué más hace que tengas miedo al éxito? Miedo a dejar de ser tú. Porque estamos apegadas, te decía, tienes que dejar de ser tú. Tienes que dejar de ser tú. Entonces, estás apegada a tu idea, a la idea de ti misma, ¿verdad? A la idea de quién eres. Estás tan apegada a esa idea de quién eres que tu mente sabe que si tú te empiezas a sanar, a transformar, que si tienes grandes sueños, tienes que dejar de ser esa persona que eres actualmente para poder lograr ese resultado. Entonces tu mente subconsciente dice, no, no. Entonces, miedo a cambiar, a dejar de ser tú, a transformarte. Y cuando tú dejas de ser tú, cuando tú te sanas, te transformas, te conviertes en la mejor versión de ti misma, te conviertes en extraordinaria, te vuelves extraordinaria, tu mente subconsciente dice, esa no eres tú, ¿sí? Entonces, o sea, si te sanaste, te transformaste, te volviste extraordinaria, ¿sí? Entonces, eres una mujer exitosa, pero tu mente dice, no, es que tienes que seguir siendo la de siempre, la de siempre, la de hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, tienes que seguir siendo la misma, porque dime si no, tenemos esta creencia colectiva de que si dejamos de ser la persona que siempre somos, entonces somos variables, ¿sí? Entonces uno tiene que ser, o sea, tener una sola personalidad, ¿verdad? O sea, esa es tu personalidad y tú no la puedes cambiar. Tú no puedes cambiar tu personalidad. Tú eres mal geniada, tú tienes que seguir con esa identidad de ser mal geniada, ¿sí? Tienes la identidad de ser insegura, de ser miedosa, de que las cosas no te salen bien. Entonces, tenemos en la mente subconsciente una creencia colectiva de no podemos ser variables, tenemos que ser siempre la misma persona. Entonces, si yo dejo de ser, si yo siempre he creído que soy insegura, miedosa, ¿sí? Que las cosas me salen mal, que los hombres son malos y me maltratan, que nunca gano suficiente dinero, esa es la identidad que tienes. Entonces, si tú intentas cambiar esa identidad, tu mente, tu creencia de tienes que ser siempre la misma, te dice, no, no puedes cambiar. Entonces, luego es como, no, pues ya mejor no cambio.
Me quedo siendo la misma. Porque si sabemos que sí, para ganar más dinero, para tener éxito, para vivir en abundancia, tenemos que sanarnos, cambiar, transformarnos, convertirnos en alguien extraordinario? ¿Por qué si sabemos que esa es la fórmula? ¿Por qué crees que no lo haces? ¿Por qué crees que no ocurre? Porque tu mente subconsciente está programada para que sigas siendo la misma persona siempre. Siempre. Entonces, si tú dejas de ser la persona que eres, te vuelves exitosa, ¿cierto? Entonces, subconscientemente tienes miedo al éxito, ¿sí? No, mejor no. Miedo a, uy, no, si soy exitosa, entonces me voy a ver más elegante, o me voy a ver mejor, o me voy a, qué sé yo, voy a tener dinero y me voy a comprar cosas que antes no me compraba, ¿sí? Cosas finas, entonces, qué sé yo, el mejor celular, el mejor reloj, el mejor bolso, lo que sea que te guste, comprarte el carro último modelo y luego piensas, no, ¿y qué va a decir mi familia? Y entonces aquí viene una cosa que ocurre de ya no pertenezco socialmente, ya no pertenezco ni a mi familia. ¿Por qué? Porque ya, como tengo éxito, si tengo éxito, tengo dinero, ¿verdad? Porque normalmente hemos asociado el éxito con dinero, entonces no estoy diciendo que necesariamente el éxito sea dinero, cada una tiene su interpretación, pero colectivamente se asocia el éxito con dinero. Entonces, tienes dinero, empiezas a comprar cosas que antes no, a verte de forma que antes no te veías, ¿sí? A, qué sé yo, a hacer viajes, y entonces resulta que luego empiezas a pensar, tu mente hace que pienses en esto. No, mi familia ya no me va a ver como antes, porque en mi familia no hay personas exitosas, porque mi familia, el común de mi familia es, tienen un trabajo y sobreviven y ya. Y entonces tu mente subconsciente empieza, no vas a ser igual que tu familia, vas a cambiar, vas a ser diferente y ya no te van a ver igual, ¿sí? Y van a decir que eres creída y van a decir que quién te crees porque ahora tienes dinero, ¿sí? Y esto pasa muchísimo en familias de clase baja o de clase media baja. Pasa un montón. Y esto no es que tu familia sea mala, no. Simplemente estamos programados para eso. Desafortunadamente, estamos programados no para celebrar el éxito de nuestros familiares, sino para rechazar su éxito. No es como que, oye, me siento orgullosa de que hayas logrado X y X cosa, ¿sí? No. Inconscientemente, porque esto tiene que ver con nuestro cerebro reptil, ¿sí? Nuestro cerebro primitivo, el cerebro que nos salva del peligro, que dice nuestro cerebro reptil. Entonces ya mi hijo o mi sobrino o mi nieto o lo que sea, ya no es igual que yo, porque yo soy pobre, porque yo vengo de una familia o de un círculo social, un entorno social en donde no hay opulencia, en donde no hay de sobra, sino que apenas y se sobrevive. Y si tú intentas ser más, y si tú intentas ganar dinero, y si tú intentas ser rica, millonaria, si tú intentas hacer algo diferente a lo que a lo de, que cualquier persona de tu familia ha intentado, entonces tú empiezas a percibir el rechazo de tu familia, ¿sí?
pero no porque ellos quieran rechazarte, como te digo, eso tiene que ver con nuestro cerebro reptil. Ellos se sienten amenazados, amenazados, ¿sí? Porque es como, esto es nuevo, esto es desconocido, o sea, ¿cómo? ¿Cómo va a ser así? ¿Sí? Tendría que ser igual que yo, tendrían que hacer lo mismo que yo. Les voy a contar algo. Yo fui educada para ser empleada. Mis abuelos, absurdamente, mis abuelos fueron emprendedores toda la vida. Ellos siempre tuvieron restaurante. Y, pero finalmente yo fui educada especialmente por mi abuelita y mi abuelita me educó para que yo fuera empleada, porque ella se esforzó tanto y le dolió tanto emprender, ¿sí? O sea, tener un restaurante. Ella no estudió, ¿verdad? No se preparó. Entonces ella me educó para que yo me estudiara. Ella siempre me decía, estudie para que sea alguien en la vida, ¿sí? Y luego que estudié, entonces siempre me decía, yo quería emprender, yo quería tener un negocio, yo quería tener empresa. Y ella siempre me decía, no, ¿qué se va a meter con eso? Eso consígase un trabajo. Porque ella quería seguridad para mí, porque ella en su mente asoció que el emprendimiento era inestabilidad. ¿Por qué? Porque ella tuvo varias, bueno, muchas, en su emprendimiento fue exitosa, pero en su vida pasaron muchas cosas difíciles, ¿sí? En las que varias veces quedó en quiebra, ¿sí? Varias veces mis abuelos se quebraron a lo largo de su vida por diferentes situaciones que incluso no tenían nada que ver con ellos, ¿sí? Pero se quebraron varias veces, entonces mi abuela tuvo que empezar tantas veces, tuvo que esforzarse tanto, ¿sí? Para lograr salir adelante con su emprendimiento que ella no quería para mí eso. Miren lo que hace el amor y lo que hace la programación del miedo. Ella estaba programada para, yo no, y ninguna de sus hijas es emprendedora, ¿sí? Por la misma razón, porque ellas asociaron el emprendimiento con sacrificio, con dolor, pues no lo querían hacer. Entonces mi abuela me educó para que yo fuera para que yo fuera empleada. Pero yo siempre tuve la idea, el deseo de emprender, ¿sí? Y finalmente terminé haciéndolo. Entonces, miren lo que ocurre con el miedo a ser exitosa. Entonces, probablemente tú quieras ser exitosa, quieras ser rica, quieras ganar mucho dinero, quieras viajar por el mundo, quieras impactar la vida de otras personas, pero luego piensas en, no, no creo que yo lo vaya a poder hacer, ¿sí? Y luego, el éxito, entonces, el éxito sinónimo de dinero, entonces ganas mucho dinero y luego piensas, todavía no te lo has ganado, pero estás pensando, voy a ganar mucho dinero, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Qué voy a hacer con el dinero? Y tú dirás, mira, tú dirás, no, Moni, está siendo exagerada. En el año 2020, yo empecé a ganar dinero, o sea, una suma de dinero considerable, o sea, al punto de tener en mi cuenta bancaria una cantidad de dinero que yo antes me la podría haber ganado tal vez en 6 meses, ¿sí? O sea, lo que antes me podía haber ganado en 6 meses, me lo gané en una semana. Y tú sabes, yo estaba aterrorizada. Ah, claro, estaba feliz porque tenía dinero, pero a la vez estaba aterrorizada, porque yo decía, ¿ahora qué voy a hacer con este dinero? Ahora, ¿qué le voy a decir a mi familia? Miren que este fue el primer pensamiento que me llegó. ¿Qué le voy a decir a mi familia que de dónde saqué tanto dinero? Y yo que estaba haciendo esto, que fue con mi primer lanzamiento grande, ¿sí? Que tuve ventas, grandes ventas, ¿sí? Gracias a Dios y afortunadamente, ¿sí? Porque esto te permite tener un negocio digital en donde impactas la vida de miles de personas de alrededor del mundo, ¿sí?
Entonces yo pasé de trabajar de forma presencial en el año 2020, en pandemia, de forma presencial, haciendo tallercitos, haciendo conferencias, ¿sí? Haciendo cosas en la ciudad donde yo vivía, ¿sí? Y ganando muy poco. Y luego hago un lanzamiento digital y entonces paso a ganarme, ¿sí? En una semana lo que antes cuando era profesional en mi anterior trabajo, empleada, o sea, yo llevaba 2 años ahí medio, mejor dicho, sobreviviendo, ¿sí? Y entonces paso a ganarme esta cifra y yo decía, qué voy a decir? ¿Que de dónde la saqué? Van a pensar mal, van a pensar que yo quién sabe qué estoy haciendo. Esos eran los pensamientos que me llegaban. Porque a ver si les pasa. Vamos a hablar con sinceridad. En Latinoamérica y aquí en Colombia, durante muchos años, y yo me acuerdo escuchar a mi familia decirlo, que las personas que tenían dinero eran o porque eran ladrones, ¿sí? Porque estaban haciendo algo malo o estaban, ¿sí? Estaban traficando, bueno, no sé si pueda decirlo acá, después me eliminan la cuenta, pero este era el común en Colombia, ¿no? Entonces, una persona que de repente se compraba un carro, último modelo, ¿sí? 0 kilómetros, o se compraba una casa, o que en poco tiempo, qué sé yo, se le veía abundancia, así fuera emprendedor. Yo escuché tantas veces a mi familia decir, fulanito, 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 quién sabe qué están haciendo, eso es que seguro están lavando, ¿sí? Ya me entenderán aquí mis paisanas, ¿sí? Están lavando, están traficando, están no sé qué, bla, 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 bla. Yo tenía esa programación en mi mente, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ganar dinero, sumas grandes de dinero, yo pensaba, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, se convirtió el dinero en un problema. Porque yo pensaba, ahora van a decir, mi familia va a pensar que estoy haciendo algo malo, pero yo no estoy haciendo nada malo. Y me daba miedo, miedo. Y me daba miedo ganar más dinero, porque venía el problema de qué voy a hacer con él, y qué voy a decir, y qué me invento. Y ya no voy a, o sea, ¿qué me invento? Me refiero a que como mi familia no entendía lo que yo hago, ahorita más o menos entienden, pero ha pasado 3 años, ¿sí? Y me ha tocado decirles una y otra vez, tengo una escuela online, escuela, escuela online, una empresa legalmente constituida, ¿sí? Que por cierto, mi escuela se llama Escuela Soberana FEM, legalmente constituida, yo pago impuestos por mi empresa, ¿sí? Está todo en regla, pero claro, como mi familia me veía andando con un computador para arriba y para abajo, trabajando en mi casa, pues decía, no, está, quién sabe qué es lo que hace, ¿sí? No, está lo que yo la veo que hace transmisiones por internet, ¿sí? Yo la veo publicando posts. No, ese no es mi trabajo. Tengo una escuela, hay una estructura detrás. Tú me estás viendo aquí, en esta transmisión. Esto es apenas un 0,5 de lo que hago. De lo que hago en mi trabajo. Esto es una empresa, ¿sí? Una empresa. Es una escuela. Hay procesos, procedimientos, ¿sí? Hay metodologías, hay protocolos. Entonces, pero claro, hace 3 años, pues yo apenas estaba arrancando en lo virtual, apenas le estaba dando forma a mi negocio digital, ¿sí? Pues apenas yo estaba dándole forma, pues menos mi familia lo iba a entender, menos. Para ellos en su mundo eso no existía que uno ganara dinero por internet. Ya ahorita sí, más o menos lo entienden. Ya yo les digo, es que tengo clase, no puedo ir de una clase, es que voy a dictar una clase, porque es que tengo mis alumnas esto, mis alumnas aquello, ya, sí, ya más o menos lo entienden. Pero ven lo que ocurre. Vamos con otro punto que también escribí, y es, ganas dinero y entonces luego
voy a pagar muchos impuestos. O sea, porque eso yo pensaba, ¿no? Entonces, de ahí, en el año 2020, pues surgió la necesidad de constituirme como empresa. Entonces, yo no solamente soy una marca personal, sino que soy una empresa, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya viene todo esto de la responsabilidad, ¿sí? O sea, ser responsable, ¿sí? De, ya, estoy ganando dinero, lo tengo que administrar, tengo que pagar unos impuestos, tengo que tener unas personas que me ayuden con esto para seguir que esto crezca y demás, ¿verdad? Entonces vino el miedo, puntualmente para hablar de esto, el miedo a, me van a cobrar impuestos, ¿sí? Voy a tener que ganar impuestos. Miren, yo pensaba, como yo gano en dólares, yo facturo en dólares, entonces yo pensaba, no, en Colombia la institución gubernamental que le hace como, hace control fiscal, se llama la DIAN, ¿sí? Aquí en Colombia. Entonces yo pensaba, no, la DIAN me va a caer. La DIAN me va a llamar y me va a preguntar qué, que yo qué estoy haciendo, ¿sí? Para ganar dinero, ¿sí? Porque yo estaba monetizando pues ese dinero, obviamente, legalmente, por una plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Una plataforma de un banco, ¿sí? Pero entonces, como yo pasé casi de cero a muchos, ¿sí? Entonces, claro, yo decía, yo en mi mente decía, la DIAN me va a caer y la DIAN me va a pedir cuentas y ahora voy a tener que pagar más impuestos. Bueno, impuestos porque en esa época yo no pagaba, o sea, en el 2020 todavía yo no pagaba impuestos como ahora, lo hacía como persona natural. Entonces yo pensaba en todo eso y yo decía, no, qué miedo, no, o sea, es como, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué crees que pasó? Pues pasó que pasaron muchos meses y yo no ganaba más dinero. O sea, llegué a un tope en donde no ganaba más. No ganaba más. O sea, ganaba una cifra considerable, pero pues yo cada vez quería ganar más, ¿sí? Ir creciendo, pero no crecía. ¿Por qué? Por el miedo al éxito. Miedo al éxito. Entonces, hoy probablemente tú tengas la capacidad, que es lo que te hablaba hace un rato, la capacidad de contener $1,000 al mes, aunque créeme, en un país latinoamericano, $1,000 en un mes es una cifra considerable, ¿sí? O sea, es una cifra de, ¡ay! Eso es, eso es clase media alta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, si tú tienes la capacidad de contener $1,000, tú puedes estar queriendo ganarte 5,000 al mes, pero no te los vas a ganar. Porque puedes estar teniendo este miedo al éxito, ¿sí? Y aquí podría quedarme toda la noche hablándote de más, ¿sí? De estos miedos. Pero justamente traerlos a la luz de la conciencia es lo que te va a ayudar a sanar, ¿sí? Traer a la luz de la conciencia, aceptar, aceptación radical de sí, estoy ahí, eso me pasa, ¿sí? Sí, quiero ser una mentora transformacional, pero tengo miedo al rechazo, tengo miedo a ser rechazada, pero tengo miedo a fracasar, a que eso no funcione, pero tengo miedo a tener muchas aspiraciones y que se cumplan, ¿sí? A tener muchas ambiciones y que se cumplan. ¿Y luego yo qué hago? ¿Sí? Y luego, ¿qué voy a hacer con dinero? Y luego, miren, a mí me aterraba la idea de tener una empresa, porque me dolió tanto tener mi primera empresa, tanto me dolió, porque fue tan sacrificada, o sea, que me sacó lágrimas de sangre esa primera empresa que yo tuve, que yo decía, ay, no, constituir otra empresa, no, crear otra empresa, no. Yo solo quería trabajar así, como persona natural y ganar un sueldo bien, pero luego decía, pero luego me di cuenta que si yo no impactaba la vida de más personas, de más mujeres, pues no estaba viviendo mi propósito de vida. Entonces me tocó poner las cartas sobre la mesa
y analizar la situación y decir, a ver, a mí mi alma me está empujando a que yo llegue a más mujeres, a que yo impacte la vida de más mujeres, pero mi miedo al éxito, mi miedo a qué voy a hacer con tanto dinero, a qué voy a hacer, bueno, a qué voy a hacer con más dinero, a qué voy a hacer con si me toca pagar impuestos y si me toca legalizarme, bueno, constituirme, porque legal sí estaba, pero como persona natural, constituirme como una sociedad o como una empresa, ¿sí? Tengo que decidir, porque si no lo hago, entonces voy a estar siendo egoísta, ¿sí? Y voy a estar operando pequeña cuando mi alma me está empujando a que haga más y más y más. Entonces mi trabajo fue primero aceptarlo, luego decidir y sanarlo. Y por eso tú estás aquí. Por eso tú estás aquí, ¿sí? Y cada vez llego a más mujeres y cada vez vamos llegando más lejos, ¿sí? Entonces, y por eso te digo, sigo sanando este miedo al éxito, sigo sanándolo, sigo ampliando, ¿sí? Mi contenedor, mi capacidad de contener a más mujeres, de contener más dinero, porque más dinero significa servir más, hacer que mi mensaje llegue más lejos, porque te decía, yo gano, pero yo lo invierto, ¿sí? No es que me lo quedo para mí, no, yo lo invierto, ¿sí? Ganar más significa que yo tengo grandes sueños y que quiero ayudar a más personas y que quiero hacer muchas cosas, ¿sí? Inclusive ayudar más a mi familia, ¿sí? Entonces tengo más sueños y más sueños y más sueños, pero ¿cómo se manifiestan esos sueños? Con dinero. ¿Cómo llega el dinero? Impactando más personas, ¿sí? ¿Y cómo hago que todo eso pase? Superando mi miedo al éxito, ¿sí? Yo tenía ese miedo a estar expuesta, miedo a estar expuesta, miedo a que me vieran, ¿sí? Que viene del miedo al rechazo. Entonces, si tú estás ahí, si te ha pasado y si te está pasando, que si estás aquí es que te está pasando, ¿sí? Entonces, permíteme ayudarte, permíteme, yo ya he llegado a un punto en donde puedo ayudarte a ti si estás empezando o ayudarte a ti si ya empezaste pero estás bloqueada, estás estancada, porque yo ya hice el trabajo de empezar, ya hice el trabajo de cuando estuve bloqueada, salir adelante, ¿sí? Entonces, permíteme ayudarte, permíteme contribuir también con tu proceso. Hermosa, gracias, gracias, gracias. Me ha encantado esta sesión de hoy. Espero que hayas tomado notas y sobre todo que hagas la tarea, que hagas el trabajo. Recuerda, realiza la meditación esta noche, realiza esa meditación y me dejas aquí en los comentarios qué surgió para ti, qué cosas has traído a la luz de la conciencia hoy, qué decides hacer, qué es lo que vas a hacer para ti, para tu vida, para impactar la vida de otras personas, para servir al mundo. No te quedes con tus dones porque sería demasiado egoísta que tú te quedes con tus dones para ti, por miedo al rechazo, al fracaso o al éxito. No lo hagas. No lo hagas. Mi guía espiritual, cuando yo estaba en ese proceso de ¿qué hago? Sí, o sea, me supero o me quedo así pequeña como estoy, que eso fue hace ya 3 años. Mi guía espiritual me dijo, no puedes ser egoísta. No puedes ser egoísta. Haz lo que viniste a hacer al mundo. Haz lo que viniste a hacer al mundo. ¿Sí? Entonces ahora yo te lo digo a ti. No seas egoísta. Haz lo que viniste a hacer.
Y si hay que superar miedos, pues los superas. Si hay que superar creencias, pues las superas. Si tienes que sanar, pues te sanas. Si te tienes que formar, pues te formas. ¿Vale? Y aquí estoy yo para ayudarte. Gracias, gracias, gracias. Ayúdame a compartir esta sesión para que a muchas más mujeres que probablemente están ahí en ese espacio puedan también nutrirse de este contenido, sanarse y transformarse. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.